Bien, pues les decimos que es el Día Internacional de la Alimentación Escolar y nosotros ponemos el foco en este espacio precisamente en esta cuestión. Bueno, hay concentraciones, caceroladas convocadas, hay invitación también en este caso, en un día como hoy, a acercarse hasta la plataforma de comedores escolares para explicar como familias, padres, madres, comunidad educativa, las necesidades que se vayan teniendo y nosotros vamos a hablar de esta cuestión. En este espacio vamos a tener una llamada, concretamente, si el directo lo permite, va a ser al Colegio Agustina de Aragón, porque ellos han tenido un cambio y han implantado, en este caso, un comedor de cercanía, pero también vamos a contactar, y en este caso lo hacemos de forma presencial, con la plataforma de los comedores escolares públicos de calidad. Su portavoz, Genaro Delgado, buenos días. Buenos días. No es la primera vez que estás con nosotros, así que gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ti por tenernos y por este periodismo social. Fíjate que hace unos días contactabas con nosotros, con la redacción, nos decías, oye, va a ser el Día Internacional de la Alimentación Escolar y es necesario también contarles un poco, ¿no?, a los oyentes y a los telespectadores cómo se encuentra la comunidad autónoma. Lo cierto es que estamos en un año electoral. Hay cantidad de colegios en la comunidad que tienen el servicio de comedor externalizado, es decir, no tienen comedor propio, hay otros tantos que sí, ahora nos dejan los datos. Y lo que también es cierto es que la pandemia lo que ha hecho, o al menos así lo hablábamos también a final de 2022 cuando pasabas por aquí, es que los contratos en vigencia se prorrogasen y de momento no hay mucho más que contar. ¿Cuántos colegios en Aragón tienen comedor propio? Tenemos el dato. ¿Cuántos el servicio externalizado? Tenemos el 46% que tienen el servicio externalizado o literalmente que no tienen cocina. Porque a veces hablamos de servicio externalizado y la gente no es muy consciente. No tienen cocina propia y por tanto comen recalentado todos los días. El 46%, casi la mitad. Y la mayoría, esto en la comunidad autónoma, y en Zaragoza tenemos, yo creo que llega casi al 70% de colegios sin cocina. La mayoría de los colegios sin cocina están en Zaragoza. De hecho, en Huesca, por ejemplo, tienen la mayoría en la provincia tienen la mayoría son con cocina y están en una mucha mejor situación que nosotros. Ustedes, desde la plataforma Comedores Escolares Públicos de Calidad, o Come Pública, han denunciado en numerosas ocasiones que no hay acción, que hay inacción por parte del Gobierno de Aragón. ¿A qué se refieren? A ver, a nosotros nos entristece mucho porque empezaron la legislatura con un buen pie. Se empezó con comunicación, se nos llama, se nos invita a reuniones, se nos abre la posibilidad de varias cosas, estudiar la posibilidad de un acuerdo marco, que es una forma de licitación más apropiada, introducir cláusulas de proximidad y otro tipo de cláusulas para las licitaciones, y en fin, se abre un proceso como de diálogo. Pero desde entonces ha habido una reunión un mes después y cero comunicación desde entonces, y la única cosa que sí le pedimos encarecidamente fue por lo menos tenernos informados, qué es lo que pasa. Si tenéis dificultades, si encontráis dificultades, hablar con nosotros para ver si podemos ayudar o lo que haga falta. Y tenemos cero comunicación del servicio provincial, cero. Entonces hablamos de inacción por ser prudentes y por ser considerados, pero vamos, podríamos estar, muchos colegios están sintiendo desidia y falta de respeto. Vamos a saludar al director del Colegio Agustina de Aragón, Horacio Tabernero. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Estás en directo, esto es Aragón, con nosotros Genaro Delgado, es el portavoz de la plataforma. ¿El Colegio Agustina de Aragón en estos momentos cómo se encuentra? ¿Tiene comedor propio, no? Sí, bueno, ya desde hace 8 o 9 cursos tenemos cocina propia y además es un paso más, entendemos, autogestionada por el propio equipo directivo y el AFA del colegio, la Asociación de Familias. Uh-huh. Claro, autogestionar en este caso, comedor escolar, requiere de un gran compromiso por parte de los padres y el AMPA. Obviamente, de parte, claro, la parte del equipo directivo, ¿no?, de los maestros, los profesionales, ¿no?, pues esa será por descontada, pero claro, la parte de la AFA, pues claro, ya son familias que tienen otras profesiones y otras dedicaciones horarias, ¿no? Pero en todo caso, si hay una organización buena, tampoco supone una excesiva carga de trabajo para ellos. Claro. ¿Podría contarnos cómo es esa... pinceladas, ¿no? Un poquito sí. Por encima. ¿Cómo es esa organización? Lo digo porque, bueno, igual cuando nos vean otros colegios pueden establecer, ¿no?, una manera de, oye, pues esto me gustaría tenerlo. Más que nada para saber por dónde se tiene que empezar.
Porque claro, Sí. nos decía Genaro que el 70% de los colegios no tienen cocina. Sí, bueno, un poco lo que decía Genaro, nosotros también respecto a nuestro ámbito de colegio que iniciamos ese proceso hace años, estamos abiertos a asesorar a cualquier tipo de administración y a cualquier tipo de centro, o sea, es decir, que nuestro ofrecimiento también está para que aprovechen el que quiera nuestra experiencia, ¿no? Lo primero es, claro, testear que hay un compromiso de las familias para llevar ese camino. Es decir, si ese prerequisito no se tiene, pues claro, es muy difícil seguir adelante. Y si lo hay, pues bueno, es empezar a conocer experiencias de otros centros y empezar a aplicar un poco las fases que han hecho otras personas y tampoco es tan complicado. Genaro, a mí me gustaría, ¿no?, establecer un poquito también, bueno, pues en este caso diálogo con el director, porque quiero decir que Horacio esté hoy con nosotros ha sido gestión también un poco de Genaro, porque me decía, es que vamos a poner ejemplos en positivo, ¿no?, de colegios que es que lo han hecho, y de hecho Exacto. Horacio decía, hace 8 o 9 años, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a...? Tenemos grandes ejemplos en Aragón de cocinas como esta, autogestionada, incluso cocinas de gestión directa, donde están haciendo las cosas muy bien. Pero desafortunadamente tenemos una gran mayoría de colegios que están en una situación insostenible, que comen prefabricados y ultraprocesados todos los días y no puede ser. Entonces, lo que ocurre es que hay padres que están cansados de esperar a la administración y se han echado un capote y han dicho, bueno, pues vamos a por ello. Entonces, se ponen de acuerdo y empiezan, lo primero es saber si tienen cocina. Y si la tienen, pues bueno, se pueden solicitar a Educación que pueda poder llevar esa autogestión. Uno de los acuerdos de gobierno, uno de los compromisos ha sido facilitar esta solicitud, ¿no? Cualquier colegio que lo pida se le concederá esta posibilidad de autogestión. O sea que esto es una cosa como cumplida. Pero parte del acuerdo tenía que ver con construir cocinas, se ha dejado incumplido, y construir todas las cocinas que se soliciten, y esto ni siquiera hay seguimiento, o sea, cero. Entonces nos da mucha ilusión ejemplos como el de la Agustina de Aragón y el de Valdespartera, ejemplos donde familias y con el apoyo de equipo directivo se remangan, se meten en los fogones y consiguen darle a sus hijos, de repente pasar de una comida de poca calidad nutricional a tener una máxima calidad nutricional. Horacio, me decías que desde hace 8 o 9 años, ¿no? ¿Cómo se iniciaba todo esto? ¿Había comedor propio en el colegio? No, a ver, No. había lo que suele haber en los colegios de línea fría, pues una Línea especie fría. de cocina office, ¿no? Claro, de dimensiones mucho menores y de instrumental, claro, muchísimo menor, ¿no? Que solo tienen para recalentar. Sí, claro, la comida te llega pues a la hora que te llega, pues no sé, a las 11 o lo que sea, y entonces ahí se le da un último ajuste a la comida, entonces para eso no hace falta mucha maquinaria ni mucho espacio. Perdona y comida que te llega probablemente de kilómetros de distancia, como el otro día nos comentaban en el Puerta Sancho, tortillas de huevo que vienen de Málaga y te las comes, claro, 20 días después recalentadas. Que es que no puede salir el señor Faci a decir que no hay colegios de primera y de segunda si en un colegio estás tomando una tortilla fresca y en otro estás tomando una tortilla que viene de Málaga. Eso no, no es igualdad, eso es desigualdad. Y luego, a ver, además de que nosotros también la recibimos de Granada, es una comida que entendemos que no está hecha obviamente en el mismo día, e incluso a veces en la misma semana, ahí ya los conozco, pero me extrañaría. Y luego después, la capacidad de decisión de qué comemos. Nosotros cuando teníamos la línea fría estuvimos muchos años demandando que no nos dieran panga y bueno, al final cambiaron panga por pescados varios. En pescados varios el porcentaje de panga creo que era el 97%, pero bueno, ya llamaban pescados varios. Entonces, lo que voy es que también es la capacidad de decisión de decir, no queremos dar panga, no queremos dar, o queremos dar esto. Pues eso es una diferencia. Claro, este tipo de gestión lo que da es a mucha pillería y mucho juego, especialmente cuando las licitaciones no están bien redactadas, como es el caso. Ahora terminaremos la entrevista con el tema de las licitaciones, pero Horacio, simplemente por despedir y por conocer, ¿cuál es el menú que tienen hoy o que han tenido estos días los chavales de la Agustina de Aragón? Bueno, a ver, nosotros damos salmón, damos cochinillo, pero y luego también quería decir una cosa, cocina propia, además es una cocina propia educativa, es decir, porque podrías hacer una cocina propia y acabarás dando croquetas y cosas de rebozada, es decir, nosotros
las propias alimentos se elaboran, no se compran precocinados también, es decir, tomate frito, etcétera. Entonces, claro, todo eso también revierte en la calidad. Oye, una pregunta. ¿Incorporáis, digamos, dentro del proyecto educativo una parte de alimentación y nutrición, ¿no? Sí. Me imagino. Claro, porque también podría pensar la gente que, bueno, los colegios, la parte de los profesores les da igual, pero claro, es que no nos da igual porque además de lo que los chavales están comiendo, que eso ya es indiscutible la calidad, arrastra al colegio a ya iniciar un programa. Nosotros tenemos un programa que llamamos Agustina Chef, para ya trabajar muchos temas nutricionales en horario lectivo. Es decir, hay una sinergia de, al tener cocina propia, pues educativamente también incide. Entonces, a nosotros como docentes también nos beneficia mucho porque tenemos casos prácticos, personal de cocina que nos ayuda, que podemos bajar, hablar con ellos. Entonces, hay unas sinergias educativas. Es maravilloso ver cómo hay colegios como el vuestro en los que ya es una realidad esto que estamos pidiendo para muchos otros, que es que el espacio de cocina sea un espacio educativo. Venga. Sí, totalmente. Horacio, gracias. Nos vamos a quedar con esta realidad, con la de que teníais una línea fría y habéis conseguido ahora que el colegio tenga comedor propio y sobre todo esté gestionado por el LAMPA y por los padres. Gracias por tu tiempo con nosotros. De nada, hasta luego. Bien, yo creo que es la mejor muestra o el mejor ejemplo, Genaro, que podemos traer un poco también. Un colegio de Zaragoza que lo ha conseguido, además abierto, el director abierto a poder explicarlo al resto de la comunidad educativa. Bueno, abierto, orgulloso. Y orgulloso, ¿no? De todo esto. Bien, por centrar un poco, ¿no? Tenemos también en el día de hoy concentraciones con varios colegios, centros de educación integrados, Las Fuentes, Julián Santibáñez, os concentréis a las 2 en la calle Silvestre Pérez, precisamente para dejar de ser ignorados, ¿no? ¿Tú tienes la sensación de que esto va a cambiar? Sí, yo pronto, lo digo porque claro, en mayo hay unas y a lo mejor lo dejan como ese tip para después, para el que venga, que lo gestione. Bueno, cuando habla de mi sensación, yo pienso en la consciencia de la gente, que creo que es lo que va a hacer cambiar, digamos, las prácticas habituales en política. Desgraciadamente, mi sensación es que el gobierno, a lo mejor, se les ocurre venir a un mes antes o a unos días antes de las elecciones o en medio de las elecciones y ofrecernos una versión light del acuerdo de licitación que habíamos planeado o alguna solución sencilla para algún colegio puntual, alguna cosa aislada. Yo lo digo que es que son como las gorras que nos regalaban en las elecciones, que te regalaban una gorra y ya esperaban que votases al partido. Yo creo que ahora la gente ha estado creciendo y afortunadamente tenemos una mayor consciencia de la necesidad de comer saludable, tenemos una mayor consciencia de lo que es posible, con el caso de la Agustina y de muchos otros, donde si la realidad es que en Aragón tenemos niños yendo a la escuela pública que comen lo mejor, es intolerable que permitamos bajo ningún concepto que haya una discriminación y haya colegios de segunda donde se coma lo peor. Quiero hacer un poquito de autocrítica también a la comunidad educativa y a los padres y a las madres, ¿no? Porque entiendo que para que este paso se dé, al final, ¿cuál es el primer mecanismo? ¿Que padres y madres firmemos un escrito, se firme un escrito y llegue a dirección o no? ¿O es ir directamente a dirección provincial? ¿Por dónde se empieza? Más que nada para aquellos que nos estén viendo. Vale, lo primero es tomar conciencia y ser conscientes de que se pueden hacer cosas y quitarnos del inmovilismo de que no hay nada que hacer. Sí, nuestra opinión importa y se puede transformar en un cambio de política, ¿vale? A partir de ahí, yo creo que lo primero es intentar contactar con el grupo de tu colegio, tenemos que identificar en qué momento estás. En la realidad de Zaragoza la mayoría no tienen cocina, entonces lo primero que tienen que reivindicar es una cocina y para eso lo que hay es que unirse, ir a educación y solicitarlo. Ni siquiera el proceso está claro, pero lo que tienen es que solicitarlo. Nosotros para, digamos, facilitar este proceso lo que estamos abriendo un periodo de recogida de firmas donde estamos, digamos, poniendo en contacto a la comunidad educativa solicitando pues cocinas in situ, una gestión directa y comida de calidad. Con esto la gente empieza a activarse y a partir de ahí, pues bueno, hay una guía de qué pasos dar dependiendo de cómo estés y demás. Venga, pues nos vamos a quedar con esta realidad. Gracias, Genaro, por tu tiempo con nosotros, que sea un gran día y que al final también todos estos actos, bueno, pues los contemos, ¿no? Y sirvamos los medios pues, para ser altavoz. Te agradezco muchísimo el compromiso y creo Gracias. Que sin vosotros, desde luego, no es posible, así que sí, con vuestro apoyo y la lucha de la gente, yo creo que podremos cambiar alguna política en este sentido. Bueno, pues así es como están las cosas, son los datos que deja el Día Internacional de la Alimentación Escolar. Yo les voy a dejar un correo electrónico, comedores públicos de calidad, @gmail.com, para escribir, para sumar, para cualquier duda que ustedes puedan tener.